Antes que nada me gustaría recordar que hoy es un día muy especial, porque es el día designado por Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra la mujer. Pero en particular, la anécdota que fue ese día es muy especial porque cruza la violencia política y la violencia de género. Yo no recuerdo el año, pero ya por la década del 50, en las postrimerías de la dictadura de Trujillo, había tres hermanas, las hermanas Mirabal, dos de ellas, una militante revolucionaria, la otra pareja de un militante revolucionario que estaba en Cana, y la tercera, la chiquita, que tenía 20 años y no tenía nada que ver. Trujillo le mandó a una prisión que estaba en la loma de Carpincho al marido, y las tres fueron en auto solas, en un camino muy difícil de riscos y cosas con tormenta y toda una historia, y cuando volvían las interceptaron y las mataron a palos, o sea, literalmente a palos. Me parecía que valía recordarlo. Concuerdo con lo que acaban de manifestar Guillermo Félix. En síntesis, yo diría, para introducir el aspecto del tema de la violencia que a mí me interesa desarrollar, que el sistema es violento. ¿Sí? Estamos en un sistema que es violento, no tiene fecha de inicio. No comparto con que sea intrínseca, la violencia es humana, pero no sé si, como dicen, vos no lo dijiste, muchos dicen que es natural. Yo no creo que sea natural. Si fuera natural no podríamos proponernos erradicarla, porque sería como pretender amputarnos un brazo. Creo que la no violencia es intencionada. Se puede construir una conducta no violenta y desarrollar una sociedad no violenta, porque de hecho hay sociedades menos violentas que la nuestra. Incluso esta, Alberti es mucho menos violenta que el conurbano. Hay otros tipos de violencia, pero desde la que estuvimos tratando hasta ahora, me parece que bastante más tranquila. Pero acá también llega el sistema. El sistema está montado sobre, para caracterizarlo simplemente, una cultura de saqueo. O sea, una manera montada desde hace cerca de 4.000 años antes de Cristo, es el saqueo. O sea, hubo en el cinturón ecuatorial del planeta en un momento determinado lo que llamaban las culturas de la diosa madre, que eran sociedades bastante más democráticas. Y entre el 4000 y el 2000 caen oleadas de tribus que son saqueadoras, o sea, son cazadores y saqueadores. Y parece que esa pauta autoritaria es la que vertebró todo el resto de la sociedad por el resto de los tiempos. Es como que el abuso es la regla desde el poder. O sea, nosotros nacimos en una sociedad donde uno no es propiedad de alguien. Los primogénitos hace 80 años, ¿no? Eran los únicos que tenían cierta, digamos, heredaban la absoluta libertad porque tenían el patrimonio. Y los otros eran los secundores, que así se lo llamaban, ¿no? Pero en general todos nosotros hemos nacido en un contexto jurídico de igualdad teórica, y entonces gozamos de cierta libertad y no podemos tener el paisaje mental, social, en que se nacía hace 100 años, donde el padre era el padre, en el caso. Y también nos olvidamos, por lo menos para mí, ya es un paisaje natural, que la mujer también era propiedad del marido. Y también vale recordarlo, ¿no? Hace 1948 porque se lo votaron. 1948 fue. Y en 51 votos. Por ahí. Si todavía en el siglo XIX los hombres decidían por sus mujeres. Y lo de los rebencazos todavía sigue eligiendo hoy porque es una cosa imaginaria. O sea,
hay una constitución imaginaria en la sociedad y en el ser humano que hace, no en el ser humano naturalmente, sino en la sociedad, en el sistema, en el modo de armar las cosas, que hace que la violencia sea la solución para cualquier cosa. Si la podemos tipificar, violencia es, para poder abarcar todos los tipos de violencia, ir en contra de la voluntad de alguien. ¿Sí? Simple. Una discusión no es violencia, porque uno tiene derecho a contradecir. Pero otra cosa es que nieguen, impongan y abusen. Cuando yo abuso e impongo mi voluntad por sobre la de otro, estoy siendo violento. De ahí en más viene todo. Porque después voy a querer que me hagas caso. Y para hacerte caso, bueno, te agarro de un brazo, si no me haces caso, te siento más fuerte, si no, agarro el cinturón y así vamos. Básicamente, la violencia es económica. El sistema está organizado como un sistema de producción, de circulación de bienes y con una propiedad privada de los medios de producción que va regulando todo. Y dentro de ese esquema se monta la corrupción, porque la corrupción es un abuso dentro del abuso. O sea, es el trastrueque de una función. ¿En qué sentido se cambia el sentido de la función? Porque no decimos que es corrupto un perro, que es corrupto es alguien que tiene que hacer algo de una manera determinada y no lo hace de esa manera. Trastrueca su función. Y ese trastrueque es porque su interés interpone, entonces pone la función. Está al servicio de otros, al servicio de sí mismo. Ese, groseramente, es el panorama de la corrupción. Y sabemos que está en todos lados. Así que la corrupción es un fenómeno estructural. O sea, está dado en la estructura misma de un sistema que es abusador. Quizás cambiando el sistema podríamos. No lo sé, no tenemos ganas. El capitalismo de Estado que regió la Unión Soviética hace 70 años tampoco parece que haya sido la solución para la corrupción. Y además es una cosa, como decía acá Félix, es una cosa que está determinada del ámbito mayor. O sea, si la conducta es de abuso, en el que tiene el mando, por decir así, en el que corta la torta, lógicamente los demás imitan ese abuso y lo van a... Entonces, todo ese contexto, ¿qué es lo que produce? Si la sociedad está al servicio del desarrollo de la vida, si para el desarrollo de la vida necesitamos recursos, y si esos recursos están obstaculizados en la circulación por un sistema que los retrasea y por otros que además se los embolsan en beneficio propio, obviamente el supuesto camino hacia la felicidad, que es la vida, tiene un obstáculo muy fuerte en esa estructuración violenta de las cosas. Y el que está metido dentro de ese sistema, o sea, cada uno de nosotros, padecemos de cierto encierro, como consecuencia de no poder desarrollar nuestros sueños. O sea, uno habla de los sueños y piensa que los sueños son fantasías, cosas inalcanzables. Soñar es también sueño que mañana me voy a levantar, que me voy a levantar bien, que voy a trabajar, que voy a poder cobrar, que voy a poder comprar, que voy a poder encontrarme con las personas que quiero, que voy a poder hacer las cosas que quiero. Y en ese sistema de retaseo de recursos, y uno de los recursos es el tiempo como consecuencia de la explotación, en ese sistema de retaseo de recursos mi camino se ve un poco dificultado para poder avanzar en pos de mi sueño. Mi sueño se ve trabado, se ve frustrado. Entonces aparece dentro de la estructura temporal que uno tiene, porque uno viene de un pasado que era un presente, pero ya el futuro se le viene. Tiene también un horizonte temporal y uno siempre piensa que va a hacer algo el año que viene, de acá a 5 años, de acá a 10 años. Hay tiempo.
Pero cuando los recursos escasean, si yo me quiero comprar un auto, necesito la plata, no tengo la plata, necesito trabajo, entonces todo se me viene encima. Entonces el auto, la plata, el trabajo, todo me presiona y me aplasta el horizonte contra mí. No tengo un espacio hacia mañana, no tengo un tiempo hacia mañana. El mañana es un hoy que se me impone ya. Por decirlo de alguna manera, quiero ser feliz ya. Y sabemos que eso no puede ser. Los cuantos que tenemos algunos años encima sabemos que lleva un tiempo conseguir las cosas que uno quiere. Entonces, poder hacer ese camino a la felicidad dentro de este medio violento y con una estructuración corrupta nos trae necesariamente frustración. Esa frustración deriva necesariamente del sufrimiento. El sufrimiento nos lleva hacia la enfermedad, pero también nos lleva a que esa violencia que yo recibo la descargo para el costado, porque no la puedo aguantar toda yo solo, la reparto, la comparto con los demás. Si soy violento conmigo, ¿por qué no voy a ser violento con los demás? Y dentro de todo ese esquema, si la cosa viene podrida en el fenómeno macroestructural, la podrimos en el micro, en la vida cotidiana, en la relación, en el mundo que vivimos en definitiva, que es el mundo que compartimos con otros. Entonces, si yo me siento violentado cuando niegan mi intención y violento a otros cuando les niego la intención, el tema es cómo hacemos para salir de ese círculo vicioso. O sea, cómo... Porque es cierto que necesitamos y hay que trabajar, creo que la movilización y la organización y los foros y encontrarse y debatir es una de las maneras de hacerlo. Hay que trabajar sobre el fenómeno macro. Pero mientras trabajamos sobre el fenómeno macro, tenemos que ver cómo nos sacamos los piojos de encima, porque si no, nos vamos a comer el hígado entre todos. En particular, porque desmontar el fenómeno macro ha sido una propuesta, por ejemplo, de mi generación, de el 48, de los 70 y en edad de la izquierda. Entonces, está claro que no resultó, no pudimos. O sea, a lo mejor que pudo parir mi generación fueron los últimos 12 años. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero fue un efecto de demostración de que se puede vivir de otra manera con otro tipo de política económica. El tema de la corrupción es otra historia. Entonces, entre nosotros y en el camino, en el ir haciendo ese andar que queremos recorrer para desmontar el sistema, tenemos que revisar la cuestión del trato, una cuestión micro, atómica, totalmente personal. O sea, lo único que yo puedo hacer y de lo único que yo soy soberano es de las relaciones que sostengo, del cómo las sostengo, de lo que hago con los demás. Si yo estoy sometido a la mecanicidad en que me programaron, el sistema es violento, entonces yo soy violento, y yo no puedo cambiar en mi esfera eso y reconducir mi conducta hacia otra cosa, reorientarla hacia otra cosa, cambiar el modo con los demás, no vamos a poder construir un ambiente compartido que pueda realmente plasmar una sociedad como la que queremos. Porque en todo caso podremos plasmar una sociedad que cambie las estructuras macro, pero que en definitiva va a seguir con la programación micro que tenemos. La programación personal, en definitiva, va a terminar jorobando todo el proyecto como terminó jorobando el proyecto revolucionario. Que la Unión Soviética no se hundió por un problema económico, se hundió por un problema cultural, simplemente, por un problema de no poder renovar o de hacer una revolución en las relaciones humanas. O sea, el problema que tuvo la revolución sandinista es el problema que tiene la revolución cubana, que se vuelven capitalistas no en el esquema económico, sino en el esquema cotidiano, en el esquema relacional. O sea, el capitalismo es una peste mental, el autoritarismo es una peste mental. Y si no la erradicamos en nosotros, básicamente buscando patrones de conducta no violenta, difícilmente podamos realmente provocar un cambio hacia un mundo mejor. La fórmula es como muy simple y es muy vieja, se llama la regla de oro y dice trata a los demás como quieres que te traten. La Biblia dice trata a los otros, no haga a los otros lo que no quieres que te hagan. En fin, desde el rabino Hillel, desde los jainistas, se habla de que uno sea consecuente en dar a los otros el trato que pide para uno.
Eso nos pondría en una situación de doble compromiso. Primero, en respetar al otro y cumplir con ese trato con los demás. Pero al mismo tiempo me pone en situación de tener que revisarme a mí. ¿Qué trato quiero yo para mí? Porque darle al otro el trato que pido para mí significa que yo voy a tener que saber qué es lo que quiero que me den, cómo quiero ser tratado. Que no es un trabajo fácil, no es simple. No es simple, no está programado y la programación es mental. Y el otro tema es que uno tiene que revisar cómo viene hecho, cómo está el programa. Tiene que ver cómo son las pautas de conducta por las que se guía, cuáles son los modelos que tiene. Tiene que hacer una profunda revisión de lo que uno hace. Y la única manera de hacerlo es trotando en el camino. Porque teniendo víctimas es la única manera que uno puede recoger el material de primera y decir, uy, ese soy yo, eso lo hice yo. Pero teniendo la disposición de reconocer que lo hice, bueno, anoté la mañana, la arreglo, reparo, veo cómo lo hago. No, bueno, arreglate y sigo. Porque eso es reproducir la violencia. El tema es no reprimirme, sino asumirme. Es una cosa muy distinta. Claro, no es cuestión de no reprimir las ganas de matar a alguien, no, eso es otra historia. Ustedes entienden que estoy hablando de relaciones personales. Y reparar, básicamente, que es la manera de construir sobre las ruinas. Ponerse en el lugar del otro. Tratar de recomponer en la cabeza de uno cuál es la situación del otro, cómo ve el otro, cómo me ve a mí, cómo ve la relación, cómo ve sus cosas, qué cosas siente. Sí, ese tener que conocerme a mí mismo me va a llevar a tener que conocer a los demás. Sí, mejor dicho, tener que conocerme a mí mismo me va a llevar a conocer a los demás. Porque si yo sé cómo reacciono, qué cosas me tensan, qué cosas me duelen, qué cosas no me gustan, voy a saber qué es lo que le va a pasar al otro si le piso el dedo que quede de pie. Obviamente. Entonces, en ese camino de realimentación es donde yo voy empezando a ponerme en mi lugar conmigo mismo. O sea, porque voy a empezarme a dar cuenta que yo no tengo un solo lugar, sino lugares según lo que yo imagino. Tengo composiciones situacionales imaginarias que son las que me emplazan en un rol determinado y en un tipo de conducta determinada. Pero los manuales de teoría no me sirven. Solo la observación y la buena voluntad de recoger el material mío me puede aportar lo que necesito para saber que el otro, qué es lo que le pasa al otro, qué siente el otro. Cuando te dije tal cosa, ¿qué te pasó? Y cuando te pasó esto, ¿qué te pasó? Y hablar